con las transformaciones pedagógicas y tecnológicas de los sistemas educativos en América Latina, siguen prevaleciendo graves problemas como el analfabetismo y el fracaso escolar. ¿Cómo lograr una transformación educativa integral, eficiente y equitativa? La doctora Katherine Grigsby, directora de la UNESCO en México, dialoga con nosotros acerca de este controversial tema. Su formación académica, su trayectoria laboral, así como su experiencia en el ámbito internacional y diplomático, nos llevarán a una reflexión sobre los retos de la educación en América Latina. Bienvenidos a esta emisión de Diálogos por la Educación, un camino por construir en compañía de nuestra querida invitada. Estimada audiencia, nos da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de nuestro programa Diálogos por la Educación. En esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Katherine Grigsby, quien es la representante de la UNESCO en México y con quien vamos a tener un diálogo respecto de algunos de los temas educativos importantes de nuestro momento. Embajadora, ¿cómo está? Muchísimo gusto, muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. En recientes foros donde usted ha participado, usted ha resaltado la importancia de que haya un cambio en la perspectiva educativa en América Latina, que nos preguntemos qué son las cosas que podemos mejorar, cómo podemos fortalecer los diferentes desarrollos educativos que se vienen generando por parte de los diferentes gobiernos en términos de política educativa, en términos de fortalecer la participación de la sociedad, de las comunidades, que se genere una sociedad de conocimiento más acorde con los retos de los procesos de expansión actual y con las nuevas demandas internacionales. Una organización como la UNESCO, en su representación en México, que además es una representación muy importante en la región latinoamericana, ¿qué perspectiva tiene en cuanto a las recomendaciones que sería conveniente que siguieran los diferentes gobiernos en la región latinoamericana para poder enfrentar estos retos de los cuales usted habla, frente a una sociedad del conocimiento y la necesidad de consolidar comunidades de aprendizaje? Sí, muchísimas gracias, doctor. Creo que estamos frente a un periodo importante a nivel planetario, a nivel global, un periodo que decíamos, podríamos denominar un periodo de crisis, no solamente en los sistemas educativos, pero pues una crisis cultural, social, política, económica, en donde creo que todos estamos interpelados a realmente poner de nuestra parte en términos de echar a andar toda la imaginación, y decíamos también la audacia, es decir, ser capaces en estas circunstancias, en estos momentos desafiantes, de pensar fuera del cubo, se dice normalmente, ¿no? Y creo que en ese sentido, América Latina y los países del Caribe, también nuestra región, a pesar de los grandes esfuerzos, de los logros que son tangibles e indudables, nadie los cuestiona, a pesar de todo ello, ciertamente enfrenta desafíos muy importantes. Hacíamos la reflexión sobre este nuevo paradigma, nuevo en tanto tiene algunos años de haberse lanzado, el del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Decíamos, ¿cómo acercar nuestros sistemas educativos a este concepto que parece sencillo, pero que realmente tiene una profundidad y una complejidad muy grande? Y ahí algunos de los elementos que podrían ayudar a que las distintas políticas educativas en nuestra región latinoamericana pudiesen de alguna manera estar mucho más acordes a las necesidades del momento actual que vivimos, pero sobre todo responder a los requerimientos y a los intereses más sentidos de nuestra ciudadanía. Uno de ellos es precisamente el tema del aprendizaje con calidad. Decíamos cómo en este mundo en el que se desenvuelven nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes y adultos, que está plagado de información, que tienen realmente una invasión tremenda en este sentido, cómo distinguir esto de la información que está por todos lados, del verdadero aprendizaje, un aprendizaje significativo, un aprendizaje con calidad. Decíamos, aquí realmente es donde vemos que el esfuerzo tiene que ser muchísimo mayor,
Es un esfuerzo, una apuesta, como hemos discutido en distintos foros, por la calidad educativa. Entonces, ¿qué es realmente aprendizaje de calidad, aprendizaje significativo? Muy asociado a este elemento, ya lo mencionaba, es todo el tema de la sociedad del conocimiento en el que nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Sociedades del conocimiento en donde verdaderamente hoy por hoy el valor fundamental está alrededor de no necesariamente de lo que somos por la información, sino de lo que somos por lo que conocemos. Y en esa perspectiva vemos que la escuela se ha ido quedando un tanto desfasada. Es decir, no está a la altura de esos requerimientos. ¿Cómo transitar entonces de esa escuela más tradicional, más vertical, menos participativa y menos horizontal hacia estas sociedades del conocimiento o comunidades del conocimiento, pero sobre todo sociedades y comunidades de aprendizaje? ¿Cómo hacemos realmente para trascender y abrir los espacios de manera que incorporemos a los diferentes elementos, actores de la sociedad, para que realmente puedan dar un salto de calidad en este sentido? Ese nos parece que es un elemento fundamental que tiene que ver muchísimo también con la brecha digital, ¿no? Es decir, estamos acudiendo justamente en el sistema educativo a este nuevo desafío que es no solamente la democratización del acceso a las tecnologías de la información, sino también cómo convertimos las tecnologías de la información en herramientas fundamentales para aprender y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Este es otro de los temas que nos preocupa de manera importante. Quizás un desafío realmente a destacar es el poder conformar dentro del sistema educativo una suerte de continuum, decíamos, ¿no? Cómo articular, vincular de manera coherente la educación, la formación, la capacitación, el aprendizaje de la vida cotidiana y hacer de todos ellos esos verdaderos espacios abiertos, educativos, y salir de esa caja que nos contiene y que nos impide verdaderamente avanzar de manera cualitativa. Y el otro elemento que sí creo que es esencial, fundamental, es el tema de la formación en valores, que nosotros consideramos que tendría que girar alrededor de la promoción de una verdadera cultura de paz, de una verdadera cultura de paz y de tolerancia, de respeto, de aprendizaje del otro, de reconocer en el otro lo que yo soy también, es decir, yo soy tu otro yo, por decirlo de alguna manera, y realmente aprender de estos valores, respetando y viviendo estos valores en el contexto educativo, en los espacios educativos, y muy asociado al tema también de el respeto por la diversidad. Es decir, cultura de paz y cultura por la diversidad y respeto a la diversidad cultural, lingüística, social, económica, religiosa, formas de ver el mundo, complementariedad con la forma en que el otro me ve a mí, también diversidad en términos de género, en términos sexuales. Es decir, realmente la posibilidad de abrazar a la humanidad en su comportamiento, en ese mosaico fantástico, diverso que es la humanidad dentro del proceso educativo mismo. Y decir lo que una colega decía también en uno de estos foros, colocar o recolocar nuevamente en el centro de la educación o del proceso educativo a la escuela. Y decíamos, le agregábamos la escuela, pero evidentemente también el aprendizaje, y un aprendizaje, decíamos, con alegría. Hemos perdido la alegría de enseñar y la alegría de aprender. Nuestro sistema educativo ha ido perdiendo este sentido o el sentimiento de la novedad, del descubrimiento, de lo que me hace realmente ser humano, de valor, con calidad, que me permite emanciparme, que me permite sentir que soy libre. Y esa es la alegría de ser. No es la alegría de aprender, sino la alegría de ser. Y pensábamos que justamente la alegría es una fuente inagotable. En la medida en que yo experimento una sensación de felicidad y de plenitud aprendiendo, en esa medida yo voy a querer aprender a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y creemos que esto encierra de una manera muy importante ese pensamiento y ese nuevo paradigma que estamos tratando de hacer realidad, porque la brecha entre la teoría y la práctica en nuestros sistemas educativos sigue siendo muy grande. Y se agregaba algo que es muy importante, ¿no? Es decir, esto es una cuestión realmente de voluntad política de nuestros gobiernos. O sea, si no hay una voluntad política de hacer que acontezca, de dar ese salto de calidad, de salirnos de ese estancamiento en el que muchas veces caemos y nos encontramos, en seguir únicamente la inercia,
sin esa voluntad política y esa voluntad social que se complementa por parte de los ciudadanos con los gobiernos, pues difícilmente nuestros sistemas educativos van a lograr hacer ese cambio que el planeta, el mundo entero nos está exigiendo hoy en día. En esto que usted comenta de la importancia de promover una cultura de la paz, que además es un tema central para la UNESCO y para otros organismos internacionales, parecía que hay una correlación muy clara entre el fortalecer que la gente en las localidades, en las comunidades, aprenda a convivir en la diversidad, y que la educación tiene un papel muy importante en promover esta capacidad de convivencia en la diversidad. Y también esto que usted comentaba y que nos parece muy importante, que tiene que ver con la posibilidad de que en los sistemas educativos se piense fuera de la caja, que hay una perspectiva innovadora, una perspectiva que se abra a nuevas formas de educar, a nuevas formas de instrumentar procesos de enseñanza-aprendizaje, y que de esta manera se pueda fortalecer de verdad la calidad y la equidad educativa en los países. En este sentido quisiera preguntarle, desde la perspectiva de la UNESCO y más concretamente de la representación de la UNESCO en México, ¿cómo se visualiza que ustedes pueden, como organismo internacional, apoyar a que los gobiernos desarrollen esa capacidad de pensar fuera de la caja, de que los sistemas educativos que a veces son tan formales y tan rígidos puedan aprender más de los saberes tradicionales, de la visión de la gente en las comunidades, a ser más incluyentes de la diversidad? Sí, yo creo que es una pregunta fundamental, no sé si tengo la respuesta exacta, pero me atrevo a pensar que América Latina, esta región maravillosa, tiene no solamente un acervo importante en términos de producción intelectual, de generación de conocimientos sobre lo que es esta cultura de paz, a partir de nuestra propia historia y nuestros propios conflictos. Yo creo que si hay un continente, una región que verdaderamente es un referente en este sentido, es precisamente América Latina. Creo que por un lado está el acervo científico, en la generación del conocimiento. Creo que en las ciencias sociales, como decía, somos realmente de las regiones que aportan más al pensamiento mundial, planetario. Pero creo que también tenemos una práctica muy importante a nivel de la sociedad civil, en la academia, en los distintos espacios en donde realmente el proceso o las iniciativas educativas toman lugar. A mí me parece muy importante que seamos capaces de tender el puente entre estas distintos ámbitos donde ya realmente tenemos una acumulación de experiencia y de conocimiento, tender el puente con la política educativa, ¿sí? Normalmente caminamos cada uno por su lado, y yo creo que eso no nos ha ayudado a verdaderamente sentarnos en una mesa de diálogo con políticos sobre política educativa que verdaderamente se nutra de esta concepción y de esta práctica que ya es una realidad. Me parece que solamente teniendo una decisión a nivel político, como decía anteriormente, de hacer realmente que el sistema educativo en su conjunto se permee de toda la dinámica y la praxis comunitaria local, la sabiduría también de nuestras propias pueblos originarios, que tienen muchísimo que decirnos en términos de la convivencia, de la tolerancia, del respeto, del reconocimiento en el otro, de la visión del mundo, de su relación con la naturaleza, con sus pares. En esa medida en que seamos capaces de reconocer que hay mucho que aprender, que eso es una fuente de conocimiento esencial, en esa medida vamos a poder quizás abandonar un poco nuestra propia arrogancia, es decir, nuestra arrogancia en términos de ya lo sabemos todo, conocemos el camino y no somos capaces entonces de abrirnos a lo distinto, que no por distinto quiere decir que es ni mejor ni peor, pero evidentemente que nos enriquece. Creo que el diálogo de política es sumamente importante y la relación también, el establecimiento de esa relación o de esa posibilidad de, a partir de la propia praxis, hacer política y desarrollar e implementar políticas. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la embajadora, la doctora Catherine Grigli, representante de la UNESCO en México, por estos comentarios que nos dan una idea muy clara de la perspectiva que
tiene la representación de la UNESCO en México en cuanto a estos temas educativos. Y les agradecemos a ustedes también, nuestra audiencia, por acompañarnos en esta edición del programa Diálogos por la Educación. En la educación se encuentra la clave para el desarrollo socioeconómico y la inclusión social, factores esenciales para garantizar la calidad de vida en América Latina. Es por ello que el aprendizaje a lo largo de la vida es sin duda uno de los desafíos en todo el sistema educativo en nuestra región latinoamericana. Los esperamos en la siguiente emisión de Diálogos por la Educación, un camino por construir.